En este momento vamos a ver entonces el régimen de viajeros, regímenes especiales en materia aduanera. El régimen de viajeros será aquel que se aplica a las personas que se encuentren de viaje. Los bienes que traen esas personas que se encuentran de viaje, pues claramente no son comerciales. ¿Por qué? Porque son para su uso personal o porque vienen en cantidades mínimas, ya que pueden ser regalos, presentes, pueden ser mercancías que no van a ser comercializadas. Pues evidentemente el régimen de viajeros aplica a viajeros. ¿Cuándo presentan entonces los viajeros estos bienes que traen? Pues al momento de ingresar a territorio nacional. Cuando una persona viene de viaje, ya sea porque es turista o porque es residente, sobre todo cuando es residente en Colombia, deberá pasar por migración e inmediatamente después de pasar por migración, deberá pasar por la oficina de aduanas. ¿Para qué? Para demostrar que no ha traído algún tipo de mercancía que supere el régimen de viajeros. Cuando ustedes llegan de un viaje del exterior al Dorado, en Bogotá, lo primero que deben hacer después de bajar del avión es caminar hacia la zona de nacionalización de personas, o sea, la oficina de migración, para que les sellen el pasaporte y registren su entrada al país. Justamente después de la entrada al país, ustedes bajan a la zona de carruseles de las maletas y después de tener su maleta registrada en el avión, la grande, y pues obviamente llevan su maleta de mano, cuando van a salir de los carruseles, van a encontrar un puesto de la DIAN, donde les van a preguntar si ustedes traen mercancías a nivel comercial o si llevan algo para declarar. En ese momento, pues si ustedes traen las cantidades que superan el régimen de viajeros, tendrán que decir que sí y diligenciar los formularios de nacionalización y si es el caso, pagar aranceles y pagar impuestos. ¿Qué pasa si dicen que no? Pues si el funcionario los deja pasar, pues no hay problema. Si el funcionario decide hacer una revisión, pues está en todo su derecho, de hecho, pues es una de sus obligaciones. Pasan a una zona donde se pone el equipaje, que pasa por un escáner, donde pueden ver qué hay adentro, y si llegasen a encontrar mercaderías que ustedes no han declarado momentos antes, pues les va a tocar declarar. Si es posible, les va a tocar pagar un arancel, un impuesto, o si no es posible, va a haber un decomiso de la mercancía. ¿Por qué se encuentra ese puesto de la DIAN después del carrusel de las maletas? Porque ya viene todo lo que trajo consigo el viajero. Si está bajo los parámetros del régimen de viajeros, pues no va a haber ningún problema. Ocurre a veces que el funcionario de la DIAN solicita que ustedes presenten sus maletas para ser revisadas. Son revisadas, pero si están dentro de los límites del régimen de viajeros, pues no les van a poder cobrar aranceles e impuestos y no les van a poder retener las mercancías. Más adelante veremos qué mercancías no pueden ser introducidas en régimen de viajeros. Aquí vemos que hay dos topes máximos para introducir mercancías al territorio aduanero nacional cuando se viene de viaje. Y es que no superen los $2.000 de Estados Unidos o los $3.000 de Estados Unidos. ¿Y cómo se comprueban esos topes? Con las facturas de compra. Entonces, una recomendación que les doy cada vez que vayan a comprar algo en Estados Unidos o en Europa o en cualquier sitio fuera del país que vayan a traer a Colombia, soliciten la factura y revisen que la suma de todas las facturas no supere los $2.000 como base. ¿Por qué? Porque si llega a superar los $2.000, ya está por fuera del régimen y les va a tocar hacer la nacionalización de todos los bienes nuevos que traiga. ¿Mm?
El equipaje acompañado y el no acompañado. ¿Cuál es el equipaje acompañado? Es el que viene con el viajero, o sea, la maleta de mano, las bolsas que traigan en el avión y el equipaje facturado, o es decir, el que ustedes mandan por bodega en el avión. Claro, esto también aplica en caso terrestre o en caso marítimo. Lo que pasa es que lo más común del régimen de viajeros es el aéreo. Pero pues igual, si vienen por tierra, será la maleta que traigan con ustedes, que viene en el bus, ya sea porque está en la bodega o porque está con ustedes. Y cuando vienen en barco, pues es la misma historia. Normalmente en el barco uno lleva todo de mano, así sea una maleta gigante, porque pues la que lleva en el camarote. Y el no acompañado es aquel equipaje que va con el viajero en virtud de ese viaje, pero que no llega con el viajero. Por ejemplo, si ustedes viajan a Estados Unidos y compran cosas para regalarles a sus familiares acá en Colombia, que no superen los $2.000, ustedes pueden enviar esas mercancías a través de un servicio postal. ¿M? No va a viajar con ustedes en el avión, pero ese servicio postal debe llegar, o ya sea al mes anterior de la llegada de ustedes, o hasta 3 meses después de su llegada al país. Esa mercancía no es acompañada, ¿por qué? Porque no viaja con ustedes en el medio de transporte, pero sí llega al país en virtud del viaje que ustedes hicieron. Para poder comprobar eso, ustedes deben guardar las facturas de esas mercaderías que enviaron a través de los servicios postales y las fechas de compra de esas facturas deben coincidir con las fechas de su viaje. Porque si ustedes realizan la compra en el mes de enero, pero la factura es del mes de diciembre, pues no va a coincidir con su viaje. Y la DIAN, si revisa, probablemente se va a dar cuenta que esa compra no la hicieron ustedes en su viaje, por lo tanto no le aplica el régimen de viajeros, le aplicará cualquier otro régimen. Ya vamos a ver más adelante qué otro régimen les puede aplicar, pero el de viajeros ya no les aplica porque esa compra no fue hecha por ustedes durante el tiempo del viaje. Entonces, que quede claro, el equipaje acompañado es el que viaja con ustedes en el medio de transporte, ya sea en bodega, ya sea en cabina, y el no acompañado es el que ustedes envían desde el lugar donde están viajando en virtud de compras que han hecho durante el tiempo que estuvieron viajando fuera del país. A ver, para determinar que las mercancías no son comerciales, deben cumplirse unas cantidades máximas que veremos a continuación. Y pues los montos ya los vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Entonces, para saber si el tope son $2.000 norteamericanos, debemos ver qué tipo de mercancía es, cuántas cantidades hay y qué tipo de equipaje es. Para entrar al límite de los $2.000, lo primero es que no sean cantidades comerciales, es decir, máximo 10 unidades de la misma clase. ¿Mm? Si traen 10 unidades de la misma clase, el mismo producto, está libre de impuesto y pues libre de arancel. Y pues debe venir con ustedes. ¿Sí? Equipaje acompañado. Debe venir en el medio de transporte que ustedes llegaron. Ahora, para el límite de $3.000 norteamericanos, pueden ser artículos de uso personal, de uso doméstico deportivo o que sean artículos que ustedes necesitan para prestar sus servicios. Máximo 3 unidades de cada uno. Si llega con ustedes, está libre de impuesto. Si no llega con ustedes, es decir, cuando es no acompañado, tendrán que pagar un tributo único, que más adelante vamos a explicar qué es eso del tributo único. Ahora bien, si son artículos de uso personal, pueden traer 10 unidades iguales, pero deben pagar un tributo, perdón, un impuesto o tributo de el 15%. ¿Mm? Entonces tengan muy en cuenta este cuadro al momento que vayan a traer mercancía en sus viajes al exterior. En el video pasado hablamos de los duty free, de esas zonas francas
en las cuales puede haber mercancía por tiempo ilimitado y que ustedes pueden comprar. Yo ahí les mencioné el tema de los paquetes de 3 unidades. ¿Por qué? Porque aquí lo confirmamos en el límite de $3.000 norteamericanos. Cuando ustedes van a un duty free en una zona internacional de un aeropuerto, van a encontrar muchas cajas de A3 productos, porque en la mayoría de países del mundo se aplica el régimen de viajeros y para evitarse problemas, pues ustedes entran con esa caja de 3 unidades y no los pueden molestar, porque se cumple con el régimen de viajeros. Por eso en esos duty free vemos tantos paquetes de tres. ¿Mm? 3 botellas de whisky, 3 cajas de chocolates, 3 perfumes. Siempre que ustedes van a una zona internacional en un aeropuerto, en esos duty free van a encontrar siempre promociones de A3. Y es por esta razón. Ahora bien, una pregunta que me hacen mucho es, ¿será que podemos traer 3 botellas de whisky, 3 botellas de ron, 3 botellas de tequila en un solo viaje? La respuesta creo que ya la deben tener ustedes clara. Y es que sí. ¿Por qué? Porque son 3 unidades, pero de diferentes cosas. En ningún caso la norma dice 3 unidades del mismo género, sino de la misma clase, del mismo producto. Claro, esas 9 botellas todas son bebidas alcohólicas. Lo que pasa es que son 3 grupos de 3 de diferentes bebidas alcohólicas. ¿Mm? Tequila, whisky y ron. ¿Mm? De hecho, ¿será que puedo traer 3 botellas de ron 18 años, 3 botellas, perdón, 3 botellas de whisky 18 años, 3 botellas de whisky 12 años y 3 botellas de whisky 9 años? Yo diría que sí, porque aunque todas son whisky, tienen diferentes características y son diferentes whiskies. No es lo mismo un whisky de 18 años que uno de 12. Pero pues para evitar problemas, lo mejor es que solamente traigan 3 botellas de whisky, porque pues los funcionarios muchas veces o desconocen la norma o dicen algo que no es cierto. ¿Mm? Obviamente por desconocimiento de la norma. Entonces lo mejor es evitarse problemas y traer claramente unidades diferentes, que no haya pie a confusión. Para saber el valor en dólares, pues necesitamos primero la factura y segundo, debemos tener en cuenta la tasa representativa del mercado del día en el cual ustedes llegan del viaje, porque pues es es complicado cuando ustedes no están en Estados Unidos, pues les emiten facturas en otras divisas. Entonces, es un riesgo porque si ustedes compran, digamos, vienen de España y hacen las cuentas y traen $1.999 en mercancías, claro, haciendo la conversión al euro, euro frente al dólar, y eso le suma $1.999. Ustedes están dentro del régimen, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal el día que ustedes lleguen, sumando las facturas, el euro haya subido de precio? Probablemente ya suman las facturas y no van a ser $1.999, sino $2.100. Ya en ese momento han superado el régimen de viajeros y se complica la introducción de esas mercancías a través de este régimen. Entonces, siempre tengan en cuenta un margen de tolerancia frente a la valoración de las mercancías y no traigan mercancías que al momento de la compra sumen el límite del régimen de viajeros. Siempre compren mucho menos, más si están en países donde la devaluación de la moneda interna es tan rápida. ¿Sí? Bueno, siempre guarden la factura de los productos que compran desde el exterior. Y ojo, no se pueden introducir más de 3 celulares. ¿Por qué? Por reglamentación expresa del Ministerio de Telecomunicaciones. Siempre que vayan a traer un celular nuevo, deben registrar el email cuando entren al país y solicitar el formulario 530 que más adelante vamos a ver para registrar en él el ingreso de ese aparato celular. No se pueden ingresar a través de este régimen de viajeros
medicamentos, alimentos, equipo médico, cualquier tipo de planta vegetal, semillas. ¿Por qué? Porque son bienes que están protegidos, o más bien vigilados por el INVIMA, por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque pues pueden afectar la salud de las personas en el país o la flora y la fauna colombiana. Ustedes no pueden traer una manzana. Y ustedes dirán, pero pues es que una manzana me la dieron en el avión. Sí, lo que pasa es que no pueden introducir esa manzana porque puede traer algún tipo de plaga. ¿M? Y esto ocurre en todos los países del mundo. Ustedes no pueden, de hecho, no pueden entrar ni siquiera comida preparada. ¿Por qué? Pues porque esas son las legislaciones para proteger la salubridad de cada uno de los países. Si ustedes llevan un sándwich en su maleta de mano y se les olvida comérselo y entran a otro país o regresando a Colombia van a entrar a Colombia. Si el funcionario de aduanas se da cuenta que ustedes traen ese sándwich, se los va a decomisar. ¿Por qué? Porque no pueden entrar. ¿Y qué pasa con todos esos bienes que son decomisados por tema de salubridad? Pues que son destruidos. ¿M? Eso todo lo incineran. ¿Por qué? Porque son bienes que pueden afectar la salud y la fauna y flora del país al cual están llegando. Entonces toca destruirlos. Este es el formulario 530. Hasta hace un tiempo lo entregaban en los aviones antes de entrar, o más bien, antes de que el avión aterrizara, tocaba llenarlo. Ahora toca pedirlo. ¿Y cuándo lo pediremos? Pues cuando se aplique el valor de tributo único. Como pueden darse cuenta, a la derecha está el reverso del formulario y aparece la tarifa del 15%. Por favor, revisen muy bien, pausen el video y revisen muy bien qué información se debe y registrar en este formulario. Después de haber analizado el formulario y ver cómo se diligencia, pasemos a ver el equipaje con pago de tributo único del 15% ad valorem. ¿Qué es ad valorem? Pues según el valor de la factura. ¿Listo? Ojo, la DIAN puede revisar ese valor ad valorem con unas listas de precios de mercado que tienen los funcionarios de la DIAN, porque pues muchas personas pueden solicitar en países donde sean flexibles con la facturación, pueden solicitar que les valoren por precio debajo del mercado las mercancías y se las facturen por ese valor. ¿Para qué? Pues para evadir el tributo, que es contrabando, o evadir el impuesto. ¿M? Entonces, la DIAN, si se da cuenta que el valor es muy diferente al valor normal, pues revisa sus listas y les revalúa el bien. Y si superan el régimen, pues lo sacan del régimen de viajeros y les cobrará el impuesto y el arancel. Bueno, ese tributo único aplica, perdón, cuando el viajero haya estado por 5 días o más fuera del país. ¿Mm? Máximo 10 unidades del mismo producto. El valor máximo que se puede traer, aún pagando el 15%, son $3.000 americanos. ¿Qué ocurre si se superan esos 3.000? Pues que ya no aplica el tributo único del 15% porque ya no es régimen de viajeros. Tengan muy presente esos topes en valores para poder acceder al régimen. ¿Qué pasa con aquellas mercancías que el viajero se lleva para el viaje y las trae de regreso a Colombia? Lo primero que hay que tener en cuenta es que ese viajero debe ser residente en Colombia. No confundan, por favor, ser colombiano a ser residente en Colombia. Ser colombiano es tener la nacionalidad, pero eso no significa que sea residente en Colombia. Recuerden que para ser residente en Colombia debe permanecer en el país por más de 183 días en un periodo de 365 días continuos o discontinuos. ¿Mm? Puede reimportar lo que llevó al viaje. Entonces, casi siempre, pues lo que uno saca en un viaje son bienes de uso personal.
Son bienes que ya son usados. Uno no se va a llevar un computador nuevo de viaje y lo va a regresar nuevo, ¿sí? Porque pues si se lo está llevando es porque lo necesita para su uso personal y pues cuando esté regresando al país pues debe traer el mismo computador que se llevó. No sé si recuerden el ejemplo que yo daba de el geólogo que carga consigo un cromatógrafo. Si ustedes son esos geólogos que se llevan ese cromatógrafo a otro país, pues regístrenlo antes de irse, para que al regreso, de que está la constancia del registro de que sacaron ese cromatógrafo, para que cuando lleguen no les cobren ningún tipo de impuesto o arancel por ese cromatógrafo. Pues es de segunda, es de ustedes para su uso profesional. Este es un ejemplo claro. Y por lo tanto, pues no están importándolo, ni tampoco lo estaban exportando. Eh, Importantísimo entonces, cuando lleven cosas de alto valor a su viaje, regístrenlas ante la DIAN. Vayan a la oficina de la DIAN y reporten la salida de esa mercancía para que al momento de ingresar esté la prueba de que ustedes registraron eso. ¿Qué pasa si es un no residente el que viene a Colombia de viaje? Simplemente, pues cuando estén llegando, deben declarar las mercancías que superen el régimen de viajeros y pues deben demostrar que no son residentes en Colombia. ¿Mm? Si solo están de tránsito, es decir, están en Colombia porque obtienen una conexión para seguir su viaje, para llegar a su destino final, solo pues deberán registrar o informar sus bienes personales. ¿Qué pasa si traen mercancías que superen el régimen de viajeros? Pues simplemente dicen que su destino no es Colombia y normalmente cuando se trata de un viaje, de una estadía en tránsito, no salen de la zona internacional del aeropuerto. ¿Mm? Entonces, pues no van a tener que lidiar con los funcionarios de la DIAN. ¿Y qué pasa cuando alguien viene a vivir a Colombia, a trasladarse? Recuerden lo que hablamos de el menaje. El menaje es un trasteo. Entonces, pues en ese caso deben hacer un procedimiento de menaje, de introducción de menaje, de importación de menaje, y recuerden que el menaje son aquellos bienes que se utilizan en una casa, que hacen parte de un trasteo, lavadora, televisor, muebles, todos esos enseres que hay en una casa. Ah, resulta que yo me voy a trastear a Colombia y me traigo 5 neveras nuevas. No, qué pena. Ustedes solamente en su casa tienen una nevera, máximo dos, y eso que ya es bien extraño tener dos neveras. Pero si lo van a traer, no va a ser nueva, van a ser neveras usadas, porque pues ese es su trasteo. ¿Mm? Ese menaje pues debió haber sido comprado en el exterior. ¿Mm? Y debe llegar dentro del mes anterior al viaje de la persona o dentro de los 4 meses después del arribo de la persona. Claramente no va a venir, si es alguien que viene de otro país vía aérea, claramente el menaje no va a venir en el avión. Primero porque es costosísimo y segundo porque tal vez en un avión no le van a transportar una nevera, un sofá, una cama. Eso vendrá por barco. Pero atención, igual que en el régimen de viajeros, deben traer esas mercancías comprobando primero que fueron compradas en el exterior, segundo que van a trasladarse a Colombia. ¿Y cómo comprueban que se van a trasladar a Colombia? Porque hay un contrato laboral, porque hay un contrato de arrendamiento de un inmueble por cierto tiempo, porque hay una justificación de la situación de la persona en su cambio de residencia. ¿Mm? Normalmente para que una persona pueda trabajar en Colombia, siendo un extranjero o una persona no residente y que va a pasar a ser residente, debe tener un permiso de trabajo. Entonces, pues con ese permiso de trabajo se puede comprobar ante la DIAN que lo que viene, lo que llega en ese envío es parte de un menaje, es parte de un trasteo. Y se paga un tributo aduanero único del 15% del valor ad valorem de todo ese trasteo.
¿Y qué pasa si la mercancía que estamos introduciendo en régimen de viajeros no cumple con el régimen de viajeros? Ya sea por la cantidad, ya sea porque se superan los topes de valor. Pues que la DIAN la puede almacenar. ¿Y la almacena hasta qué momento? Hasta cuando el viajero pague tributos, pague aranceles y pague el valor del depósito. Pasemos entonces a la clasificación, origen y valoración de la mercancía. Lo primero que debemos ver es la resolución anticipada. Ese es un acto administrativo mediante el cual, antes del momento de importación, el importador solicita una resolución donde le expliquen todos los temas arancelarios de origen y valoración de una mercancía que va a traer en un futuro. ¿M? Para poder presentar esta solicitud, se deberá entregar a la DIAN como mínimo la clasificación arancelaria de los bienes que se van a importar y los criterios de valoración de mercancía, es decir, los precios que va a pagar por dicha mercancía. Como se trata de una solicitud previa a la importación, pues se debe cumplir el segundo requisito y es que se haga el trámite antes de que llegue la importación, antes de que se realice el proceso de importación. Y este documento solamente lo pueden solicitar usuarios aduaneros, que sean exportadores, importadores o productores. ¿Qué se busca con este tema de la resolución anticipada? La DIAN busca aplicarlo en caso que hayan bienes o que se vayan a importar bienes que tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, cuando son bienes que tienen algún tipo de limitación en cuotas de importación, ¿m? Que haya un porcentaje, un valor de cantidad de bienes que se pueden importar anualmente de dicho producto para saber si se está dentro de las cuotas. Porque si está fuera de las cuotas simplemente es una importación prohibida. También cuando se trata de mercancía que hace parte de un TLC, para solicitarle a la DIAN que dé un visto bueno a esa importación y que se le va a aplicar el TLC a esa mercancía. También se puede solicitar la resolución anticipada en caso tal que se llegara a necesitar un proceso de importación mucho más rápido. ¿Para qué? Pues para que la DIAN ya tenga todo el conocimiento del proceso de importación y apenas llegue ya esté surtido todo el procedimiento, todo el procesamiento de ese embarque, de ese producto que se va a nacionalizar. Eh, en esa resolución anticipada, como dice el punto 4, se puede pedir toda esa información, la confirmación de toda esa información. La clasificación arancelaria, pues claramente se establece qué producto es, qué mercadería es, se propone una clasificación arancelaria y la DIAN confirma si está bien o si está mal. Bueno, tratamientos especiales frente a tributos aduaneros, reimportación, bueno, todo lo que concierne a una importación común y corriente, pero previamente a la importación para confirmar si se es acreedor a algún tipo de beneficio. La DIAN puede negarse a responder esa solicitud de resolución anticipada si llega a observar que hay algún tipo de verificación que sea necesaria al momento del ingreso de la mercancía. Esa solicitud de resolución anticipada debe ser solicitada antes de la operación de importación y debe ser respondida dentro de los 3 meses siguientes a la solicitud. ¿M? Por lo tanto, lo mejor es solicitar la resolución anticipada con 4 meses anteriores a la importación o al menos con 3 meses y una semana para tener el tiempo suficiente y saber si la importación se puede realizar tal como se presentó a la DIAN o no. ¿Qué pasa si se presenta la solicitud de resolución anticipada y la DIAN por cualquier motivo o la niega o le hace algún tipo de corrección al proceso de importación que se va a hacer? Se puede apelar. ¿Para qué? Para que vuelvan a revisar la solicitud teniendo en cuenta los motivos de la apelación.
porque no siempre la DIAN va a aceptar lo que le dice el usuario, pero puede que no haya aceptado porque no ha analizado todos los hechos o porque haya dejado de lado algún tipo de normatividad. En ese caso, el solicitante pues dice que fue el error de la DIAN, justifica por qué fue un error y fundamenta por qué razón es un error para que así la DIAN corrija y le apruebe la resolución anticipada. Como ya vimos en las primeras clases, la clasificación arancelaria pues es un código, ¿sí? Es el número que identifica a todas las mercancías a nivel mundial. Pero muchas veces es necesario confirmar esta, este código arancelario, esta partida arancelaria a la DIAN. ¿Cómo? Pues indicándole qué es la mercancía que se va a importar y cuál es la partida arancelaria propuesta. ¿Para qué se hace eso? Pues para evitarse futuros problemas de rechazo de procedimiento de importación por error en la partida arancelaria. Pues si ya le dijimos a la DIAN que vamos a traer, le proponemos un código de partida arancelaria y le decimos por qué aplicar ese código. La DIAN, cuando traigamos la importación bajo ese código aprobado por la DIAN, no nos puede cambiar el código y decir, no, es que ese código está mal. ¿Por qué? Porque ya tenemos una solicitud de clasificación arancelaria donde la DIAN dijo que esa importación que íbamos a hacer corresponde a un código, a una partida arancelaria determinada. Pero atención, cuando se va a hacer la solicitud, se debe indicar claramente qué producto es. ¿Qué pasa si se solicita así y es aprobada así por la DIAN bajo ese presupuesto y bajo ese código? Que la DIAN al momento de la importación podrá revisar la mercancía y si se da cuenta que no corresponde a esa clasificación que se solicitó como clasificación arancelaria previa, pues va a poder reclasificar y sancionar a quien hizo la importación y a quien hizo la solicitud de clasificación arancelaria previa. ¿Por qué? Porque mintió en el proceso de solicitud, porque dijo que era otra mercancía diferente, con otras características y que probablemente se enmarca en otra clasificación arancelaria. Por ejemplo, una empresa de químicos va a traer un ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene unas características especiales que lo vuelve ácido fosfórico, que lo enmarca como ácido fosfórico, tiene una molécula especial y tiene un arancel específico para el ácido fosfórico. Pero si no es un ácido fosfórico, sino que es un ácido de fósforo, ustedes dirán, pues lo mismo, no es lo mismo, la molécula es diferente. El ácido de fósforo probablemente tenga otra partida arancelaria. Entonces la DIAN, cuando haga el análisis químico del producto que se está introduciendo, va a decir, señor importador, usted me dijo que era ácido fosfórico y trajo fue ácido de fósforo. Por lo tanto, esa solicitud de clasificación arancelaria previa estuvo mal hecha. Entonces no le vamos a aplicar esa, sino que le vamos a aplicar el arancel del ácido, perdón, sí, del ácido de fósforo. ¿Mm? Pague más, porque normalmente esos errores ocurren cuando el importador quiere que le cobren menos arancel. ¿Mm? También esa clasificación arancelaria previa se solicita cuando hay una mercancía que tiene algún tipo de restricción en su importación. ¿Para qué? Pues para demostrar que la mercancía que se va a traer no hace parte de ese grupo, de ese listado de mercancías que tienen algún tipo de limitación, algún tipo de restricción en su importación. El origen de las mercancías se tiene en cuenta para la aplicación de los TLCs. Recordemos la clase en la que vimos este tema. Los TLC son acuerdos que hacen dos o varios países para reducir o eliminar aranceles de los productos que se comercialicen entre los países firmantes. Presten mucha atención, entre los países firmantes. La determinación de origen de las mercancías es precisamente para evitar el treaty shopping. ¿Qué es el treaty shopping? Que
se aprovechen de un TLC frente a productos que provienen de un país con el que no hay TLC. Para explicar esto, lo mejor es un ejemplo. Colombia y México tienen celebrado un TLC vigente, donde hay unas mercancías que están exentas de impuestos y aranceles, mercancías que sean colombianas y mexicanas. Digamos que eh, Zimbabue no tiene TLC con México, pero sí tiene TLC con Colombia. Entonces, una empresa colombiana, bajo el TLC, que obviamente es cuestión de ejemplo, bajo el TLC le compra a Zimbabue una mercancía. Esa mercancía no tiene arancel, pero esa empresa colombiana quiere vender sin arancel ese producto de Zimbabue. O más bien, para que quede más claro el ejemplo, esa empresa de Zimbabue quiere venderle a México y entre México y Zimbabue no hay TLC. Entonces la manera eh, ilegal, ilegítima, para poder vender ese producto de Zimbabue en México es a través de la colombiana. Entonces, Colombia le compra a Zimbabue la mercancía, esa mercancía llega a Colombia y Colombia le vende bajo el TLC esa mercancía a México. Y México pues se la puede comprar sin arancel porque proviene de Colombia. Ojo, esa mercancía no proviene de Colombia. ¿De dónde proviene? De Zimbabue. Entonces, para evitar el 3D shopping que quieren hacer entre Zimbabue y México, se clasifica ese origen de mercancías. ¿Mm? Al final, en la realidad, esa mercancía es de Zimbabue. Y Zimbabue y México no tienen TLC, por lo tanto, esa mercancía debería tener arancel e impuestos. Entonces, para eso se utiliza la regla de origen de las mercancías, ¿m? Para saber de dónde proviene realmente ese producto que se intenta comercializar bajo un TLC. Para poder hacer ese tipo de operaciones bajo los TLC, es necesario que el importador eh, justifique y dé pruebas suficientes para demostrar que esos bienes que va a importar son producidos en su mayoría en el país con el que Colombia tiene el TLC. ¿Qué pasa si el importador no logra probar la procedencia de la mercancía o en esa prueba se determina que la mercancía no es producida en el país con el que hay TLC? Pues que la mercancía paga el arancel común y corriente, como si fuera importado desde cualquier otro país. Para poder realizar una importación bajo un TLC, es necesario guardar la información de origen de las mercancías por 5 años, porque recuerden que la DIAN tiene 5 años para iniciar cualquier proceso aduanero en contra de los usuarios aduaneros o los propietarios de las mercancías. Ahora bien, pasando al tema de la valoración de las mercancías, ¿qué ocurre si en momento de nacionalizar una mercancía, la aduana, la DIAN, tiene en cuenta un valor diferente de la mercancía que se está informando se va a importar? En ese caso, la DIAN pues tiene un listado de mercancías con sus respectivas notas. Entonces la DIAN mira las notas, compara la mercancía que se está importando y le asigna una partida arancelaria, lo que determina el valor de la tarifa por impuesto y por arancel que se le aplica a esa partida arancelaria. ¿Mm? Según la Organización Mundial de Comercio y la Ley 170 de 1994 y la Decisión Andina 571 de 2003 con la Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina de Naciones, las importaciones menores a $5.000 americanos, precio free on board, o las realizadas por diplomáticos o bajo contratos gubernamentales o que sean de armas o que hagan parte del régimen de viajeros y menaje, no están
bajo la determinación de valor de aduana. Ahora bien, ¿quiénes están obligados a declarar el valor en aduana? Pues el comprador de la mercancía o quien pretenda importarla. Y comprador hago referencia a los viajeros o a las personas que van a cambiar su residencia a Colombia. Y como ya hemos dicho, la manera para comprobar el valor en aduana será a través de las facturas de compra de los bienes. Si no hay factura, el valor del contrato de compraventa, o hay dos documentos muy especiales que son el documento donde consta el valor de la operación comercial, que son documentos asimilables a una factura, o el documento donde consta el valor del transporte internacional. Porque recuerden que para poder nacionalizar una mercancía, no solamente se tiene en cuenta el valor free on board, sino también el valor del flete y del seguro. Entonces, tengan en cuenta esos valores cuando vayan a nacionalizar una mercancía.